Así que vamos a comenzar ya. Un chance. Ok, perfecto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en el libro de Levítico. Hoy día vamos a entrar al capítulo 16, capítulo que nos va a presentar una nueva categoría, por así decirlo, de lo que hemos ido viendo hasta ahora en Levítico, porque lo que vamos a ver es la celebración de una de las fiestas más importantes de Israel, la fiesta considerada como la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del día de la expiación. Y vamos a hablar de esta fiesta en el transcurso de nuestro estudio en Levítico 16. Una de las cosas que tenemos que hacer para poder entender mejor el capítulo 16 de Levítico es meternos, sumergirnos en el contexto lo más que podemos. Recordemos que la nación de Israel se encuentra en un momento en la historia donde ha salido de Egipto hace poco, donde ha llegado al monte Sinaí, donde Dios ha hecho un pacto con ellos y le ha dado su ley. Y dentro de esta ley Dios le está indicando a la nación de Israel cuál va a ser la función de los sacerdotes, qué se va a hacer en el tabernáculo, cómo la nación de Israel se tiene que acercar a Dios por medio de los sacrificios que vimos en los primeros 5 capítulos del libro de Levítico y cosas similares. Por lo tanto, primero tenemos que meternos en el contexto de entender que la nación de Israel está rodeando al tabernáculo. El tabernáculo de reunión es una tienda de campaña donde la presencia de Dios se va a manifestar. Dios va a vivir, va a habitar en medio de la nación de Israel, y la nación de Israel se tiene que acercar al tabernáculo, que podríamos llamarlo un espacio sagrado, donde va a tener contacto con Dios vía los sacerdotes. Los sacerdotes van a ser Aarón y sus hijos. Aarón va a ser el sumo sacerdote y sus hijos van a ser los sacerdotes. Recordemos más o menos cómo era el tabernáculo. Aquí tenemos una imagen de cómo era más o menos el tabernáculo y dónde se hacían los sacrificios, donde está saliendo la primera parte de humo, que es la parte que está más cercana a la puerta, y luego la segunda parte, que no se puede ver lo que hay dentro, es la parte donde está el lugar santo y está el lugar santísimo. Esa nube que vemos ahí es la presencia de Dios. En el día era una nube y en la noche era una columna de fuego. Por lo tanto, recordemos que aquí suceden todos los sacrificios que la nación de Israel va a hacer para acercarse a Dios, para adorarlo, para pedirle perdón, para ser purificado, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una imagen un poco más cercana de cómo era el altar de bronce. Aquí es donde se presentan cada uno de los sacrificios que vimos en los 5 primeros capítulos del libro de Levítico. Si uno entraba al lugar santo, si ven aquí en esta imagen esa cortina, si uno pasaba esa cortina, iba a ver a su mano izquierda un candelabro de oro y a su mano derecha iba a haber una mesa con 12 panes. Si seguía avanzando, iba a encontrar un altar chiquito de oro, donde se quemaba incienso. Y luego, detrás de ese altar de oro, iba a haber un velo grande, que es el velo que en el tiempo de Jesús se parte de arriba abajo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Aquí podemos ver cómo era el velo y al sumo sacerdote en este caso, presentando incienso delante del Señor en el lugar santo. Si cruzaba esta cortina, iba a llegar al lugar santísimo, donde se iba a encontrar el arca del pacto, un arca de madera de acacia bañada en oro, con una tapa de oro puro que tenía 2 querubines encima, y dentro del arca se van a encontrar en el futuro, sobre todo, las tablas de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. La vara de Aarón, por ejemplo, todavía en el libro de Levítico no está dentro del arca del pacto, pero ese es el lugar santísimo, donde está, por así decirlo, el trono y la presencia de Dios. Vamos a ver el día de hoy que el sumo sacerdote va a entrar al lugar santísimo, pero solo puede entrar al lugar santísimo una vez al año. Recordemos cuál era la forma de vestirse del sumo sacerdote. Aquí tenemos una ropa que era la ropa característica del sumo sacerdote, en este caso sería Aarón, para trabajar en el tabernáculo en general. ¿Okay? Vamos a ver que hoy día, en la fiesta del Yom Kippur, eso va a cambiar. Los hijos de Aarón se iban a vestir distinto. Tenemos a Aarón a la mano izquierda y a los hijos a la mano derecha. Por lo tanto, la forma de vestirse de los sacerdotes era distinta. El sumo sacerdote se distingue de los sacerdotes en cuanto a sus vestiduras. Por lo tanto, esto es lo que vamos viendo en Levítico, y lo que hemos estado viendo a partir del capítulo 10 es que ya cuando Aarón y sus hijos son nombrados oficialmente sacerdotes y Dios lo confirma mandando fuego del cielo, sucede una tragedia. La tragedia que sucede es la muerte
de los dos hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú. Mueren porque le presentan fuego extraño al Señor, y por lo que vamos a ver el día de hoy, aparentemente ellos mueren también por haber entrado al lugar santísimo sin permiso. Ellos entran al lugar donde está el arca del pacto y Dios los juzga por eso, y por eso ellos mueren. Cuando mueren Nadab y Abiú, Dios habla con Aarón directamente. Y Dios le dice a Aarón, tú vas a tener que tener mucho cuidado para acercarte a mí. Tú tienes que instruir a la nación de Israel y tienes que ayudarlos a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y a partir de ese capítulo, a partir del capítulo 11, que es el siguiente, se nos ha dado una serie de requerimientos, de leyes, de normas para que la nación de Israel y sobre todo los sacerdotes sepan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Hemos visto la comida, hemos visto la mujer cuando da luz, hemos visto las enfermedades de piel, hemos visto áreas sexuales dentro de la nación de Israel que van a contaminar, por así decirlo, van a volver inmundo a la persona ritualmente, no pecadoramente, por si acaso, si es una palabra que estoy inventándome ahorita, no de manera pecaminosa, para acercarse al tabernáculo. Porque el hecho de que Dios habite en medio de Israel hace que ese lugar sagrado, para poder ingresar a él, tú tengas que estar correctamente purificado. Y hemos hablado de eso ya en un montón de capítulos. Por lo tanto, hoy lo que se nos va a presentar es una fiesta anual, donde Dios va a purificar el lugar santísimo. Recordemos que hay sacrificios para la purificación. No sé si ustedes se acuerdan, les animo a repasar quizás el capítulo 4 de Levítico, porque en el capítulo 4 vimos sacrificios para la purificación o por el pecado, donde la sangre del animal sacrificado se echaba, sobre todo cuando el que lo presentaba era el sacerdote, 7 veces en el velo del templo, en el velo del tabernáculo. Se echaba 7 veces, porque la idea de esos sacrificios es purificar el lugar donde Dios habita, porque los israelitas contaminan el lugar donde Dios habita por sus pecados y porque a veces ritualmente aparecen impuros en el tabernáculo sin darse cuenta. Siempre hay esas fallas. La nación de Israel es una nación que no es perfecta, por lo tanto tiene pecados y también se presenta a veces con impurezas. Por eso hay todas estas leyes para evitar que esto suceda. Así que, mientras va pasando el año, la presencia de Dios que habita en el tabernáculo, de todas maneras este lugar sagrado se va contaminando por el hecho de que los sacerdotes y los israelitas lo visiten y habiten ahí. Por lo tanto, una vez al año se tiene que hacer un sacrificio para la purificación de ese lugar, hasta el punto de purificar el lugar santísimo y también para limpiar, por así decirlo, a toda la nación de Israel de sus impurezas y de sus pecados. Así que es una celebración anual que tiene ese propósito: limpiar, purificar el tabernáculo en general, al punto que se echa sangre en el lugar santísimo, y también perdonar, limpiar, purificar los pecados, las impurezas de los israelitas en el transcurso de todo el año. Así que ese es el resumen y la introducción principal que nosotros tenemos que tener presente para poder acercarnos al capítulo 16 de Levítico. Algunos van a decir lo siguiente, que el capítulo 16 de Levítico marca una transición. Los primeros 15 capítulos de Levítico se han enfocado en cómo acercarnos a Dios, cómo debemos acercarnos a Él, a través de los sacrificios, a través de las limpiezas rituales. Luego del capítulo 16 lo que vamos a ver es que Dios le enseña a la nación de Israel cómo permanecer santa en medio del Señor, en medio del pueblo de Israel. Cómo la nación de Israel tiene que permanecer santa, apartada para Él. Los primeros 15 capítulos, cómo acercarnos a Dios. Los capítulos 17 en adelante, cómo permanecer en Dios. Así que ese es un capítulo bisagra muy importante para nosotros que vamos a comenzar a recorrer el día de hoy. Dicho esto, entremos al capítulo 16 para no retardar más la lectura del texto. Déjenme ver, vamos a ponerlo en pantalla y vamos a leer los primeros versículos. Dice lo siguiente el texto bíblico. Después de que los dos hijos de Aarón se acercaron al Señor y murieron, el Señor habló con Moisés y le dijo: dile a tu hermano Aarón que para que no muera, no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, es decir, el que está sobre el arca, delante del propiciatorio, porque yo me manifestaré allí en una nube. Hacemos una pausa solamente para decir lo siguiente. Parece ser, por lo que el texto nos dice, que la causa de la muerte o una de las causas de la muerte de Nadab y Abiú es que entraron al lugar santísimo. Por eso Dios le habla a Moisés y le dice: habla con Aarón y dile que para que no muera,
para que él pueda entrar al lugar santísimo, lo va a hacer de la manera que yo le indique. Vamos a ver que va a ser una vez al año, va a ser vestido de una manera distinta, va a ser por medio de sacrificios, va a tener que echar sangre en ciertos lugares específicos. O sea, él no puede entrar al lugar santísimo cuando a él se le da la gana. Solamente se podía entrar a ese lugar una vez al año. Por lo tanto, acá Dios empieza a darle a Moisés las indicaciones para que Aarón tenga presente cómo hacerlo, cómo poder entrar, porque si no va a morir como sus hijos Nadab y Abiú. Sigamos avanzando. Versículo 3. Dice el texto lo siguiente. Aarón entrará en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Para esto se pondrá la túnica santa de lino y se cubrirá con calzoncillos de lino, se ajustará el cinto de lino y se cubrirá la cabeza con la mitra de lino. Estas son las vestiduras sagradas, las cuales se pondrá luego de lavarse el cuerpo con agua. Nuevamente hago una pausa, vamos a ir avanzando paso a paso para ir dando detalles importantes. Lo que Dios le está diciendo a Moisés para con Aarón es que Aarón va a tener que acercarse con dos animales. Un animal para sacrificio de purificación por él y otro para presentar un holocausto. Si quieren conocer más acerca del holocausto y acerca del sacrificio de la purificación, tienen que volver a estudiar o repasar los capítulos 1 y 4 de Levítico que pueden encontrar en el canal de YouTube que tengo. Así que esos dos sacrificios va a tener que tener presente Aarón para poder entrar al lugar santísimo. Esos sacrificios son para él. Ahora, se nos da un detalle importante. Se nos dice que Aarón va a tener que estar vestido de lino fino, con una mitra de lino, con un turbante de lino. O sea, las vestiduras que se nos describen aquí no son las del sumo sacerdote. O sea, esto está dirigido para Aarón, quien es el sumo sacerdote. Las vestiduras del sumo sacerdote eran como se los muestro en la imagen siguiente. Si se dan cuenta aquí, hay un montón de ornamentos, hay un montón de cosas que hacen ver la vestidura de Aarón de una manera muy distinta a la de sus hijos y de una manera gloriosa, vamos a ponerlo así, por el cargo que él tiene de ser el mediador entre Dios y los hombres. Pero aquí Dios le está diciendo a Moisés, Aarón no va a entrar vestido así. Aarón va a estar vestido de lino fino. O sea, va a estar hasta vestido de una manera más humilde que la de los hijos de Aarón, que eran vestidos de blanco, con estos turbantes y todo el tema. Aarón va a estar vestido de una manera muy distinta, de una manera más humilde, de una manera muy sencilla y muy simple. Aquí les muestro más o menos cómo se debe haber vestido Aarón para la fiesta del Yom Kippur. Estamos hablando que es exclusivamente para esta fiesta. Más o menos la vestidura de Aarón debería haber sido así, de una manera sencilla. Si ustedes pueden ver en su mano derecha de Aarón, tiene un incensario que va a ser importante que él lo tenga presente para entrar al lugar santísimo, y en el otro lado es donde está llevando la sangre de los sacrificios. Podemos ver otra imagen de Aarón acercándose al lugar santísimo en esta imagen. Su ropa no es la ropa del sumo sacerdote, es una ropa humilde. En la vasija que encuentran a su mano izquierda de Aarón, que está humillado delante del Señor, porque es una fiesta de humillación, una fiesta de pedir perdón, tiene el incensario, y lo que sale alrededor del incensario es humo, un humo necesario para entrar al lugar santísimo, y delante de Aarón en esta imagen pueden ver el arca del pacto, donde están los dos querubines, y Aarón humillado delante de ella. ¿Por qué es importante aclarar esto? ¿Por qué me detengo y les muestro imágenes? Porque lamentablemente hay grupos cristianos que cuando llegan a contar la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación, tienen tradiciones o historias medias raras que van en contra de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes han escuchado alguna vez que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, si no entraba de la manera correcta, podía morir. Y las vestiduras del sumo sacerdote, las que él siempre usa, tenían unas campanitas en el borde de su manto. Esas campanitas sonaban cuando él se movía. Por lo tanto, si los israelitas escuchaban que ya no sonaban las campanitas, era que el sacerdote se había muerto. Y tenían que sacarlo por medio de un hilo que se le amarraba a la cintura, porque a veces entraba equivocadamente y moría. No sé de dónde me sacan esas historias. Esas historias no son historias en base a la tradición rabínica siquiera. O sea, no sé de dónde me han aparecido estas historias, pero se escuchan mucho y se repite constantemente. Cuando estudiamos el texto bíblico nos damos cuenta, Aarón no usaba ninguna campanitas para entrar al lugar santísimo. Aarón entraba de la manera más humilde posible a la presencia de Dios. ¿Por qué Aarón entra de una manera sencilla?
porque en este momento está entrando a la misma presencia de Dios, por así decirlo. Es como que él se está acercando a otro mundo, se está acercando al lugar donde está el trono de Dios. Él está entrando para mediar por la nación de Israel. Por lo tanto, él no va a entrar con ropas gloriosas delante del rey. Él entra de la manera más humilde posible, porque está delante del trono de Dios. Por eso tenía que entrar vestido así. Y por lo tanto, rompamos cualquier idea de que Aarón entraba con sus ropas sacerdotales de sumo sacerdote que siempre usaba en el día a día, sino que entraba de la manera más humilde. Así que esa historia de las campanitas y que se muere y que lo saquen por medio de un hilo no es una historia bíblica ni en base a la tradición rabínica, porque él no entraba vestido así. Que quede clarísimo eso para nosotros esta mañana. Sigamos leyendo entonces el texto bíblico, porque ya tenemos la forma en la que Aarón va a tener que acercarse, por medio de un sacrificio de purificación, por medio de un holocausto y con unas vestiduras muy distintas. Esto una vez al año para entrar al lugar santísimo, detrás del velo. Sigamos leyendo el texto bíblico. Vayamos al versículo, déjeme ver, versículo 5. Dice lo siguiente: de la congregación de los hijos de Israel, Aarón tomará 2 machos cabríos para la ofrenda de expiación y un carnero para el holocausto. Hará traer entonces el becerro para su propia expiación y lo ofrecerá para su propia reconciliación y la de sus familiares. Luego tomará los 2 machos cabríos y los ofrecerá al Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una de ellas por el Señor y la otra para Azazel o por Azazel. Entonces ordenará traer el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Señor y lo ofrecerá en expiación, mientras que al macho cabrío que le haya tocado en suerte a Azazel lo presentará vivo delante del Señor para su propia reconciliación sobre él y luego lo soltará en el desierto para que se vaya con Azazel. Si se dan cuenta, estoy leyendo la palabra Azazel o el nombre Azazel siempre con un tono distinto porque quiero marcar algo importante. Acá se nos dan más detalles. Lo que se nos cuenta es que Aarón va a tener que presentar su becerro por sacrificio, por el pecado, por purificación, por él y por su familia, por los sacerdotes y por su familia en general. Él va a hacer el sacrificio por eso, pero adicional a eso, esto es solamente por él y por su familia. Estamos hablando de la familia sacerdotal. Pero aparte va a tener que traer 3 animales más, 2 machos cabríos y un sacrificio por el holocausto. Que esto va a ser no para Aarón y su familia, sino para toda la nación de Israel. Recordemos que esta fiesta es una fiesta nacional, donde se realiza sacrificios por toda la nación o en lugar de toda la nación. Así que es un sacrificio nacional. Estos 2 machos cabríos, según la tradición, no según la Biblia, tenían que ser comprados muy parecidos y en el mismo momento. O sea, la idea era que tú fueras y compraras 2 animales que eran muy parecidos, 2 machos cabríos, y al mismo tiempo. Eso es según la tradición. Los compras, aparte del que va a ser para el holocausto, esto va a ser para toda la nación, y se llevan delante del sacerdote. El sacerdote va a tener a estos 2 machos cabríos, uno va a ser sacrificado y otro no lo va a hacer. La tradición también nos cuenta de que era una práctica que los judíos tenían de ponerle al que le tocaba en suerte al Señor un lazo rojo en el cuello y al que le tocaba a Azazel uno en el cuerno. ¿Okay? Esa era la tradición. Se van a echar suertes. El texto no nos dice cuál era la forma de echar suertes. Hay distintas suposiciones, pero no se nos dice cómo. Se va a echar suertes y uno de estos machos cabríos va a quedar para el Señor y el otro va a quedar para Azazel. El que va a ser para el Señor va a ser sacrificado, como un sacrificio de purificación por los pecados. Y el otro, el que va a quedar para Azazel, va a ser soltado al desierto, para no volver nunca jamás. Aquí surgen varias preguntas. La primera pregunta que surge es, ¿quién es Azazel? ¿De dónde me sacas al Señor y luego me sacas a Azazel? ¿Quién es Azazel? No entiendo nada de esto, Horacio. Lo primero que tengo que decir es que Azazel, este nombre que sale aquí, es el único lugar en el Antiguo Testamento donde aparece. No aparece nunca más. O sea, tú ves a Azazel y dices, ¿y quién es? ¿De dónde me apareció? No sabemos realmente, a la luz del texto bíblico, quién es Azazel. Hay distintas interpretaciones al respecto. La interpretación a la que yo me inclino más, que es la que más me gusta, por así decirlo, y que se apega a la forma de interpretar judía del tiempo de Jesús, es que Azazel es la serpiente antigua. Azazel sería un nombre para Satanás, un nombre para el diablo. Es más, libros como el Primera de Enoc
y parte de la gran tradición del periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos cuenta que Azazel fue el líder de los seres celestiales que se reveló en Génesis capítulo 6, por ejemplo. En Génesis capítulo 6, cuando estudiamos Génesis, vimos la historia de los Nefilim, de los hijos de Dios que se mezclan con las hijas de los hombres y surgen estos gigantes. Bueno, la tradición judía, en base al libro de Enoc, o bueno, el libro de Enoc es el reflejo de la tradición judía, nos contaba que esta fue una rebelión celestial. Y el líder de esa rebelión, el que movió todo, fue Azazel. Por lo tanto, una de las interpretaciones, que es a la que yo más me inclino, es que Azazel simboliza el demonio que se rebeló y que causó la rebelión de estos ángeles en Génesis capítulo 6 y que representa la maldad, el pecado, la rebelión de las naciones y del mundo en general. Por eso es que este macho cabrío va a ser soltado al desierto. O sea, los pecados de la nación de Israel van a ser puestos sobre este animal. Esto lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del capítulo 16 y van a ser devueltos a quien les pertenece, al demonio, a Satanás. Va a ser devuelto a Azazel, porque el desierto, a la luz del Antiguo Testamento y del Nuevo también, es el lugar donde habitan los demonios. Es el lugar que no está gobernado, por así decirlo, por el Señor. El Señor está en medio de Israel, ese es el lugar sagrado. Fuera de Israel es un lugar donde las naciones están dominadas por estos dioses falsos. Por lo tanto, este macho cabrío, que va a ser para Azazel, en buena cuenta todos los pecados van a ser puestos sobre ese animal y este animal va a representar que se le devuelven a él. Esto te pertenece a ti, esto no nos pertenece a nosotros porque somos el pueblo de Dios. Por lo tanto, la rebelión, el pecado, las impurezas pertenecen al reino, al mundo que adora a estos dioses y sobre todo a Azazel, a este macho cabrío. Es interesante, adicional, que en el capítulo 17 vamos a ver que la nación de Israel en Egipto aprendió a sacrificar a dioses cabra. Esto es bien interesante, pero esto lo vamos a ver en el capítulo 17. Por lo tanto, una interpretación que considero que tiene mucho peso a la luz del pensamiento judío antiguo es que el macho cabrío que va a morir por nosotros representa al Señor, es para el Señor, y el macho cabrío que carga los pecados de la nación de Israel es enviado fuera y se le devuelve a quien le pertenece toda la maldad, a quien le pertenece toda la rebelión, el que causó todo esto, que es Azazel, que es un ser demoníaco. Por lo tanto, esa es la interpretación que yo sostengo y que muchos académicos sostienen el día de hoy. Hay algunos que van a decir, no me parece que sea la interpretación correcta. Es más, ustedes van a ver en algunas traducciones de la Biblia que no dice, uno es para el Señor y el otro es para Azazel, sino van a decir, uno es para el Señor y el otro es el chivo expiatorio. Esa es la traducción que se va a poner en algunas Biblias. Porque los traductores bíblicos van a entender, no se está refiriendo a un ser demoníaco, sino se está refiriendo a que simplemente es un chivo, un macho cabrío, que va a recibir el pecado de la nación y que va a ser destruido en el desierto. Nada más. Yo me inclino, ustedes siempre saben eso, a la postura más sobrenatural y que tiene peso en la tradición judía, pero al final lo importante es que este macho cabrío va a tener la función de llevar los pecados de Israel al desierto, donde el Señor no se va a acordar de ellos y va al lugar donde habitan los demonios, donde habitan los dioses que se rebelaron, donde las naciones paganas adoran a estos dioses. O sea, no es parte de la nación de Israel. Esa es la idea, llevarse los pecados de la nación fuera, lejos. Uno muere, un macho cabrío muere por la nación y los pecados de la nación de Israel son olvidados, son llevados a lo más distante del mundo, por así decirlo. Esa es la idea de estos dos animales, uno que muere y otro que lleva los pecados y los manda al desierto. Esa es la idea. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Por lo tanto, ya tenemos, por así decirlo, un retrato, una radiografía de más o menos lo que va a ir pasando en la nación de Israel en este día, en el día de la fiesta de la expiación. La tradición judía, no lo podemos saber al 100% esto, decía que históricamente, cuando se echaban suertes, siempre el macho cabrío que era para el Señor salía el de la derecha, porque iban a tener uno a la izquierda y otro a la derecha. Por lo tanto, siempre salía a la derecha y también que el lazo que tenía el macho cabrío que se iba al desierto, cuando se imponían los pecados de la nación de Israel sobre este macho, el lazo rojo se convertía en blanco. Esas son tradiciones, esto no está en la Biblia, por si acaso, lo aclaro y lo resalto. Pero es interesante esto. Y también encontramos tradiciones rabínicas que nos dicen que en más o menos la fecha que nosotros podemos ver que Jesús muere por nosotros en la cruz,
cuando la nación de Israel siguió haciendo estos sacrificios de la fiesta del día de la expiación, cuando ponían la mano sobre el macho cabrío, ya el lazo no cambiaba de rojo a blanco, sino que seguía rojo, como que por algún motivo el lazo dejó de cambiar de color. Ustedes pueden investigar esto y estudiarlo. Y esto es bien interesante porque sería una señal para la nación de Israel, es que estas sombras ya se cumplieron, ya vino el Mesías, ya murió por nosotros. No tienen que seguir haciendo esto, tienen que creer en el Mesías. Pero la nación de Israel, tontamente, hasta la destrucción del templo, lo siguió haciendo porque rechazaron al Hijo. Y por lo tanto, con eso también rechazaron al Padre. Así que son cosas bien interesantes que los animo a investigar porque, como ustedes saben, este es un devocional pequeño nada más y la idea es ir avanzando poco a poco y ver cómo podemos aplicar estas cosas. Lamentablemente, el día de hoy es un día más que todo de datos, de información, no necesariamente de aplicación, pero sí podríamos terminar esta figura diciendo lo siguiente. Todas estas sombras, todas estas cosas que nosotros vemos en el libro de Levítico y sobre todo en el capítulo 16, siempre van a apuntar a Cristo, quien es nuestro sacrificio perfecto. Todo esto era una lección palpable para la nación de Israel de que para acercarse a Él, alguien tenía que morir por ellos. Alguien tenía que con su sangre purificarlos, recibir la ira en lugar de ellos para poder perdonarlos. Nosotros sabemos que estas sombras, estas lecciones palpables y visibles, se han realizado perfectamente y completamente en Jesucristo. Él es nuestro suficiente Salvador. Él es el sacrificio de la expiación. Él es el sacrificio de esta fiesta perfecta que nos abre de par en par las puertas al lugar santísimo. En la fiesta de la expiación entraba el sacerdote una vez al año. Cuando Jesús muere por nosotros en la cruz, el velo se parte de arriba abajo. Es Dios el que lo parte, dándonos a entender, primero, que todas estas cosas que estamos leyendo tuvieron su propósito, tuvieron su tiempo, pero ya no estamos bajo el antiguo pacto. Hemos entrado a un nuevo pacto. Y que en ese nuevo pacto no tenemos un sumo sacerdote terrenal como Aarón que entra al lugar santísimo, sino que ahora tenemos un sumo sacerdote celestial que al mismo tiempo es terrenal porque es hombre y Dios al mismo tiempo, que ahora nos representa a la diestra del Padre y que por medio de él ahora nosotros tenemos acceso libre al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Por eso el autor de Hebreos va a decir que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Eso es lo que ha abierto Jesús por nosotros. Por lo tanto, aquí estamos viendo sombras, pero ahora en Cristo tenemos la realidad. Así que es algo que no tenemos que olvidar. Y el día de mañana vamos a seguir dando más datos, quizás ahí sí vamos a aplicar un poco más el texto, porque aún simplemente estamos en los detalles. Todavía el sacerdote no ha presentado ningún sacrificio, todavía no ha entrado al lugar santísimo, ni nada por el estilo, simplemente se nos están relatando cosas que he querido expandirlas para ustedes, para entender mejor cada uno de los textos que vamos avanzando. Así que gracias por haberme prestado atención en este pequeño espacio de tiempo. Mañana viene la segunda parte, así que estén muy atentos. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy me quedó cortísimo el devocional. Quería hablar más, quería seguir avanzando porque hay más cosas que van a ir presentándose. Les adelanto que el sacerdote va a tener que entrar con un montón de incienso y ese incienso simboliza algo importante, porque si no entra con ese incienso se va a morir, pero eso ya lo vamos a ver el día de mañana. Así que espero que dentro de todo haya sido de edificación. Y ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Urteaga y de lunes a viernes a las 9 a.m. hora Perú estamos leyendo juntos la Biblia. Los días lunes leemos Hebreos y de martes a viernes estamos estudiando Levítico. Hoy día hemos entrado al capítulo 16, un capítulo que tiene un montón de cosas para enseñarnos y que van a ser más o menos 30 y pico versículos que vamos a leer en todo el capítulo. Así que, bueno, ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Si alguien quiere apoyarme de alguna u otra manera a mi persona, al canal, me puede apoyar dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permite que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. También pueden compartir el live y también, si está en su posibilidad, me ayudan mucho a través de los corazoncitos Quiéreme. Si me puedes apoyar con un corazoncito Quiéreme, te lo agradecería un montón. Solamente se puede mandar un corazoncito Quiéreme al día, pero ayuda mucho a que el TikTok entienda de que este canal tiene una comunidad. Por lo tanto, le da más alcance al canal si ve que la comunidad crece. Así que si me puedes apoyar con uno, te lo agradecería un montón. Pero ninguna de estas cosas es obligatoria. El hecho de que estén acá es suficiente para mí. Así que gracias. Bueno, ahora sí,
Vamos a ir leyendo sus preguntas, comentarios. Muchas gracias a todos por su apoyo. Gracias por su ayuda a mi familia y a mi persona, de distintas formas. Ok, vamos a seguir leyendo algunos comentarios y preguntas y saludos que no he leído por haber comenzado el devocional. Quiero darle las gracias a Ileana porque siempre nos manda un cofrecito, así que muchas gracias, Ileana, por tu apoyo. Quiero saludar a Yesni hasta España. Buenas tardes, Yesni. Quiero saludar a Ismael hasta Nueva York. Buenos días, Ismael. Un abrazo a Verónica Núñez Cardona hasta Pensilvania. Quiero saludar a Magdalena. ¿Cómo estás, Magdalena? Un abrazo hasta Estados Unidos. Por aquí Jesús Cruz dice, pero Aarón no era sumo sacerdote. ¿Dónde sacaste las imágenes anteriores? Las imágenes anteriores las saco de Google generalmente, Jesús, y nosotros ya hemos leído en el transcurso de Levítico, por eso te animo a leer Levítico 1 en adelante, para que veas que Aarón es el sumo sacerdote. Así que, más bien, yo no sé de dónde sacas tú que Aarón no es el sumo sacerdote. Te animo a leer los capítulos anteriores de Levítico para que tengas una idea clara de que Aarón es el sumo sacerdote. Quiero saludar a Estela hasta México. ¿Cómo estás, Estela? Bienvenida. Por aquí, Víctor dice, Salmo 82, 1, de favor, pastor. Por supuesto, Víctor. Hoy día sí hay tiempo, así que vamos a poner Salmo 82. Salmo 82. Obviamente vamos a poner todo el capítulo, no vamos a poner solamente un versículo. Y vamos a leerlo, sobre todo los primeros 2 o 3 versículos. Dice lo siguiente. Dios preside la reunión de los dioses, y en medio de ellos se emite su sentencia. ¿Hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? Defiendan a los pobres y a los huérfanos. Hagan justicia a los afligidos y a los menesterosos. Liberen a los afligidos y a los necesitados. Pónganlos a salvo del poder de los impíos. Pero ustedes no saben ni entienden. Andan en completa oscuridad. Por eso la tierra tiembla hasta sus cimientos. Alguna vez les dije, ustedes son dioses. Todos ustedes son hijos del Altísimo, pero ahora morirán como cualquier hombre, morirán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Tuyas son todas las naciones. Este texto es un texto que se ha interpretado de distintas maneras en el transcurso de la historia de la iglesia. La postura que yo sostengo con respecto a este salmo es que Dios les está hablando a seres celestiales que Dios designó para gobernar las naciones, para guiar a las naciones a Él, pero estos seres celestiales se rebelaron. Por eso el texto los llama dioses, y por eso parte del juicio es que estos dioses van a morir como hombres. Muchas veces lo que causa reticencia de entender el Salmo, literalmente, como el Salmo mismo lo trata de expresar, es decir, pero Horacio, solamente hay un Dios. ¿Por qué dices dioses? Porque el Antiguo Testamento sí nos habla de dioses. No nos está diciendo que estos dioses son creadores, son igual que Yahweh. Nos está diciendo la palabra dioses, que la palabra generalmente se traduce de la palabra hebrea Elohim, que son seres espirituales. Me gusta llamarlos seres celestiales. Son seres que eran parte del concilio de Dios, son seres divinos, son seres celestiales que Él ha creado, espirituales. No son Yahweh, no son Dios, no son creadores. Yahweh, el Dios verdadero, el Dios que adoramos, es el creador del cielo y de la tierra. Pero Él ha creado seres humanos, ha creado animales, pero también ha creado seres celestiales, como Gabriel, como Miguel, como estos seres que nosotros vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dentro de este cúmulo de seres celestiales, hubo algunos que se rebelaron contra Él. Y vemos distintas rebeliones en el transcurso de la Biblia. Vemos una en Génesis, vemos otra en Génesis 6, quise decir Génesis 3, la rebelión de la serpiente antigua, Génesis 6, la rebelión de los hijos de Dios con las mujeres y el producto de los nefilim, y algunos ven una rebelión adicional en la Torre de Babel, que se describe en Deuteronomio 32, por ejemplo. Por lo tanto, aquí Dios está juzgando a estos seres que Dios puso a cargo de las naciones y se rebelaron contra ella. Y Dios los juzga por eso. Por eso es que tiene mucho sentido ver estos textos así, porque nos ayuda a entender de dónde las naciones empezaron a adorar a otros dioses. O sea, si el género humano fue creado por Dios, entendí, existe Dios, ¿de dónde le salió de la cabeza a la gente empezar a adorar entidades distintas? Bueno, cuando entendemos el texto en su contexto, vamos a darnos cuenta, no sé por qué me han restringido TikTok los regalos y el alcance, no sé por qué. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que hay otros seres espirituales que nosotros podemos llamar ángeles, otros los pueden llamar demonios, hay distintas connotaciones con eso.
pero el Salmo 82 estaría refiriendo a eso. Hay aquellos que no lo ven así, Víctor, y que lo van a ver de una manera humana, que estos, yo les dije, ustedes dioses son, se está refiriendo a líderes, y que Dios en algunos contextos llama a los líderes dioses, pero considero que el contexto no va por esa dirección. Así que eso es lo que te podría decir, querido Víctor. Gracias por tu pregunta. Déjenme seguir leyendo algunas preguntas más. Vamos a buscar el comentario de Víctor para no saltarme algunos. Quiero saludar a Patricia. Dice, ¿está descrita en la Biblia la vestidura? Por supuesto que sí, Patricia, lo hemos estudiado ya nosotros en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo hemos visto toda la vestidura del sumo sacerdote y hemos estudiado cada una de sus partes. Por aquí, déjenme ver, tenemos a Dani Roxy, dice, bendición, pastor, ¿por qué dicen que altar es el púlpito cuando el altar es el corazón? Gracias, Dani. Lo que pasa es que la Biblia no habla de eso al respecto. O sea, la Biblia cuando habla de altar, se está refiriendo a un altar físico. Se está refiriendo al altar que estaba en el tabernáculo. Lamentablemente, Dani, cuando nosotros vemos la iglesia contemporánea, sobre todo evangélica, también la protestante, vamos a ver de que se transportan muchas palabras del libro de Levítico, de las ceremonias, del tabernáculo, se transportan a la iglesia. En algunos casos causa mucha confusión. En otros casos son como sombras que nos ayudan a entender mejor algunas cosas que suceden, pero en otras no. Por lo tanto, el púlpito, vamos a ponerlo así, no es un altar. El púlpito es un lugar donde tú predicas la palabra de Dios. El altar era el lugar donde sucedían los sacrificios. Nosotros, cuando somos sacrificios vivos, vivimos para el Señor completamente, nos estamos poniendo en el altar. Por lo tanto, yo creo que es por hacer malas comparaciones entre cosas del Antiguo Testamento y llevarlas al Nuevo. Yo creo que deberíamos hablar en contexto de la iglesia como el Nuevo Testamento lo habla. No tratar de jalar cosas del Antiguo Testamento porque a veces causan confusión y en el transcurso del tiempo esas confusiones se van desviando más y más y más y más. Y así ha sucedido en muchas tradiciones cristianas. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás hablé con un hermano que pertenecía a una iglesia que se llama la IEP, Iglesia Evangélica Peruana, creo que es algo así, y en esa iglesia en particular querían empezar a llamar al lugar donde el pastor predicaba el lugar santísimo. Querían llamarlo así, porque el tabernáculo estaba dividido en esas secciones. Y mi amigo dice, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero querían hacer eso, por tratar de tomar elementos del Antiguo Testamento e imponerlos en el Nuevo o hacer alegorías y cosas así. Es peligroso eso. Así que yo creo, Dani, que es más que todo por eso, por una mala aplicación de estos versículos o de estos textos. Quiero saludar a Henry Fischer hasta Lima. ¿Cómo está Henry? Buenos días. Quiero saludar a Estrellita hasta Lima. Bienvenida, Estrellita. Quiero saludar a Techi también hasta Lima. Un abrazo, Techi, para ti, para Bruno. Quiero saludar a Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Un abrazote para ti, para Niurka. Por aquí, déjenme ver. Por aquí tenemos a Esther. Un abrazo, Esther. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Por aquí Estrellita dice, eso no sabía de la vestidura. ¿Sí? A veces se escucha mucho. No sé si ustedes han escuchado la historia de las vestiduras de Aarón cuando entraba en el lugar santísimo y que se moría por dejar de sonar las campanitas y lo sacaban con un hilo. No tiene nada que ver con la escritura eso. Carla dice, yo siempre he escuchado lo de las campanitas y hasta lo he repetido. Sí, yo también en algún momento lo repetí también, Carla. Estudiando el libro de Levítico me di cuenta qué cosa estaba hablando, no tiene sentido. Maca dice, yo he escuchado esa historia de la campanita. Iglesias evangélicas que he asistido lo enseñan así. Sí, más que todo, Maca, lo enseñan así porque lo han escuchado. Hay muchas cosas, Maca y compañía, que vamos a repetir nosotros porque nos las enseñaron, pero realmente nosotros no la hemos investigado, no la hemos leído. Por lo tanto, es importante siempre reformar nuestra mente, nuestras creencias a la luz de la palabra de Dios. Porque todos nosotros, incluido yo, tenemos cosas que capaz en este momento no nos damos cuenta, que creemos, pero no van acorde a la palabra de Dios. Por lo tanto, es nuestro deber reformar nuestros pensamientos, creencias, constantemente a la luz de la palabra de Dios. Y este proceso va a durar toda nuestra vida, por si acaso. Así que, chévere, Maca, por tu comentario. Gracias. Iliana dice, nunca lo había escuchado y miren que nosotros tenemos historias raras de tradición. Sí, Iliana, eso es algo más que todo característico de las iglesias evangélicas. ¿Ah? Gracias, Iliana. De nada, Carla, para servirte. Iliana pone, ¿quién es Azazel? Sí, ya lo explicamos. Es un comentario que seguro es antes de haberlo explicado. Quiero saludar a China hasta Venezuela, si no me equivoco. Buenos días.
Iliana dice, ¿y por qué le compartían? No estoy seguro a qué te refieres con esa pregunta, Iliana. El Nero Kalin dice, hola Horacio, ¿alguna vez visitaste mi casa en Huambo con Luchito? Bendiciones. Ah, mira, no es una pregunta, sino es una afirmación. Dice, hola Horacio, ¿alguna vez visitaste mi casa en Huambo con Luchito? Bendiciones. Un abrazo. Realmente no sé, de todas maneras porque hemos visitado Huambo. Ah, ya sé quién es. Ya sé quién es Kalin. Un abrazo, Kalin. Saludos para doña Nelly y para tu hijo. Dios te bendiga, hermano. Maca dice, por favor, Horacio, ¿podrías repetir dónde puedo encontrar la historia de Azazel, además de la Biblia? Gracias, Maca. No tengo las referencias en este momento, porque las referencias son en el libro de Enoch y en otros textos más, pero será en un par de horas, Maca, aproximadamente. Puedes visitar mi canal de Facebook, porque voy a publicar un artículo, no de mi autoría, sino de un académico que se llama Michael Heiser. Voy a hacer la traducción de su artículo para compartirlo en mi cuenta de Facebook y que ahí ustedes puedan ver las referencias. De todas maneras, si en caso no llegas a encontrar mi página de Facebook, que se llama Horacio Urtiaga, es una foto oscura que dice Maná Diario, ese es el canal que estoy utilizando ahorita, me escribes por privado si gustas y yo te mando el link por ahí. Así que en un par de horas voy a estar publicando el artículo traducido, donde se dan las referencias de dónde se habla de Azazel y dónde ustedes la pueden buscar. ¿Ok? Gracias, Maca, por la pregunta. Iliana dice, de ahí viene lo del chivo expiatorio. Sí, así es, Iliana. Maca dice, ¿cómo se hace para enviar esas rositas? Bueno, creo que tienes que poner en un cofrecito que sale abajo, Maca. Gracias más bien por querer apoyar. Kalin dice, te agradezco, Horacio. Supe que tenías algo muy especial cuando te conocí. Dios te bendiga. Un abrazo, Kalin. Saludos para Leo. Carla dice, pastor, ahora ya me dio curiosidad. ¿De dónde sale esa tradición del cordón y de las campanitas? Ya que varios hemos escuchado ese tema. Realmente no lo sé, Carla. Realmente no lo sé. Habría que investigar. Voy a tratar de investigar eso. ¿Ok? Voy a tratar de darme el tiempo hoy para investigar. Quizás utilizando la IA, investigar un poco eso. Maca dice, no sé usar el TikTok de los regalos, porfa, si alguien me ayuda, porque me sale un mensaje del club. Un abrazo, Maca. Seguro por ahí los hermanos te han estado apoyando. Quiero saludar a Nísida. Nísida, un abrazote hasta Lima, hermana. Espero que estés mejor. Por aquí, Dani dice, amén, gloria a Dios. Un abrazo, Dani. Gracias por estar con nosotros. Dice, esto sí es sana doctrina. Qué bueno, Dani. Qué bueno que te esté sirviendo de edificación. José Evaristo dice, ¿qué piensa del sumo pontífice más conocido como el Papa? Bueno, yo no tengo mucha información del actual Papa, José Evaristo. Yo podría decir de que personalmente yo no soy católico romano por la autoridad que el mismo Papa se ha dado a sí mismo. ¿Ok? Una de las doctrinas en las cuales yo no puedo o a las que no puedo someterme es a la doctrina de la infalibilidad papal. Considero que es una doctrina que se ha desarrollado en el transcurso de la historia de la Iglesia, pero que no tiene su origen apostólico, no tiene un origen apostólico. Por lo tanto, sea que sea un papa bueno, un papa que realmente trate de guiar a la Iglesia Católica Romana a los pies de Cristo, o sea que no, el problema más radical que yo tengo con el papado es lo que me pediría el papado a mí si yo fuera católico romano. Si yo soy católico romano, yo entiendo de que todo lo que dice el papa ex cátedra, esto es desde la silla petrina, tengo que creerlo sí o sí. Y si no lo creo, caigo bajo anatema de la iglesia. Por lo tanto, yo no podría someterme a esa autoridad. Sería ir en contra de mi intelecto muchas veces. Es más, considero que la doctrina, que es un dogma dentro de la Iglesia Católica de la Asunción de María, no es algo que nosotros veamos en la Escritura, ni siquiera en los primeros siglos de la tradición cristiana. Pero si yo soy católico romano, tengo que creerla, sí o sí, no me queda de otra. Porque yo, al hacerme católico romano, he decidido someterme intelectualmente a lo que el obispo de Roma diga dogmáticamente. Hay otras cosas en las cuales yo puedo discrepar, los que no son dogmas. Tengo que someterme de todas maneras, pero en las cosas que son dogma y que considero que no hay sustento, yo no podría hacer eso. Por lo tanto, van a haber obispos de Roma buenos, van a haber obispos de Roma malos, pero el gran problema que yo tengo con el obispo de Roma es ese. Gracias, José. Y del Papa actual no sé nada, por si acaso. Así que no puedo tener una opinión positiva ni negativa al respecto. Ismael dice, ¿y se cree que es el líder de los ángeles caídos? Dice Ismael, sí. Dentro de los que sostienen la interpretación de que Azazel es un nombre y no una traducción para chivo expiatorio, van a pensar que sí. Porque el libro de Enoch lo dice. Laura dice, muchas gracias por el devocional. De nada, Laurita. Hoy ya no ha sido muy aplicativo que digamos, pero estamos llenando de información todo lo que estamos leyendo.
Por aquí tenemos a Maca que dice, no sé cómo se hace para recargar, si alguien me comenta, porfa. Por aquí tenemos a Douglas, un abrazo Douglas, hasta Costa Rica. Dios te bendiga, hermano. Qué chévere. Por aquí Kalin dice, gracias Horacio por visitar mi casa y leer la Biblia para mi familia. Saludos de mi esposa. Un abrazote para la doña Nelly. Aurelio Namillira dice, saludos de California. Dios te bendiga, hermano. Un abrazo, Aurelio. Por aquí Estrellita dice, eso de Aarón, pero Cristo se humilló hasta lo sumo, Filipenses, por amor a nosotros, dice Estrellita. Amén, Estrellita, gracias. Quiero saludar a Walter Arizabal. Un abrazo, Walter, hasta Guatemala. Por aquí Steven dice, yo tengo una pregunta. Un abrazo, Steven, hasta Colombia. Tenemos a Claudia. ¿Cómo estás, Claudita? Un abrazo hasta Nicaragua. Por aquí Maca dice, Horacio, sería chévere pedirle a ChatGPT que haga una imagen con la info de las vestimentas. Perfecto, voy a tratar de hacerla mañana, Maca, para ponerla y compartirla con ustedes. Por aquí, déjenme ver. Maca dice, dentro de la IEP también hay diferentes interpretaciones sobre el altar. Ah, mira, qué interesante. Por aquí tenemos a Carla, dice, ay, qué bueno que no he sido la única que lo he repetido. Siempre es bueno desaprender para aprender. Gracias, Carla. Por aquí tenemos a Shirley. ¿Cómo estás, Shirley? Bienvenida. Dice, ¿por qué te guías del libro de Enoch? Gracias, Shirley. No me guío del libro de Enoch en un sentido dogmático, en un sentido de someter mi obediencia a lo que el libro de Enoch diga. Hay que hacer una distinción muy importante, Shirley. El libro de Enoch, primera de Enoch conocido en la academia, es un libro que la nación de Israel leía, conocía y creía dentro del contexto del tiempo de Jesús. Es un libro que no es parte del Antiguo Testamento, ni en la tradición católica romana, ni en la tradición protestante evangélica. Creo que la iglesia copta sí toma el libro de Enoch como inspirado por Dios. Pero los judíos, que es de donde nos basamos nosotros los evangélicos y los protestantes, no consideramos el libro de Enoch como inspirado. ¿Esto qué significa, Shirley? Que hay libros del Antiguo Testamento o del periodo del Antiguo Testamento que aunque no son inspirados por Dios, no son malos. Es igual que el día de hoy. Hoy día podemos encontrar muchos libros de índole cristiano. Estos libros tú sabes que no son palabra de Dios, pero son libros edificantes para ti. El libro de Enoch, primera y segunda de Macabeos, el libro de Judith, el libro de Baruch y otros más. Hay un montón ahí, el testamento de los patriarcas. Hay un montón de libros más de ese periodo, del periodo intertestamentario, que la nación de Israel leía, comentaba, discutía y que entendían. Son libros edificantes que nos cuentan tradiciones que nosotros creemos, interpretaciones, hasta profecías en algunos casos, pero no es palabra de Dios. Lo tenemos claro, decía la nación de Israel. Por lo tanto, cuando nos acercamos a libros así, tenemos que reconocer, no son libros inspirados por Dios, pero nos ayudan a entender mejor qué creía la nación de Israel en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, cuando hablo de Azazel, hablo del libro de Enoch, no digo es así, punto. Esta es la interpretación correcta y se acabó la discusión. No voy a ser de esa tendencia. Lo que voy a decir es, esta es la interpretación a la que me apego en base a esta evidencia, pero hay otras interpretaciones y yo me puedo equivocar. Pero considero yo que esta es la interpretación a la que más me apego, que considero que puede ser la correcta, en base a estas evidencias de la nación de Israel en el tiempo intertestamentario y en el tiempo de Jesús. Así que es por eso, más que todo, Shirley, que vamos a utilizar de referencia estos textos. Los textos del periodo intertestamentario son muy importantes para sumergirnos en la mente de los israelitas y hasta poder interpretar mejor textos como por ejemplo Apocalipsis. Si tú no conoces el libro de Primera de Enoch, no conoces el Apocalipsis de Abraham, no conoces Tercera de Esdras, por ejemplo, ver las figuras del libro Apocalipsis es más difícil de entender. Dices, ¿de dónde me salieron con estos lenguajes? Tú repasas el Antiguo Testamento y el Nuevo y no encuentras nada así. Pero cuando te metes en la mente de un israelita del tiempo del apóstol Juan y lees el libro Apocalipsis, dices, ah, esta literatura ya la conozco de arriba abajo. Conozco Esdras, conozco Primera de Enoch, conozco distintos Apocalipsis que no son inspirados por Dios, pero que me ayudan a ver por qué Juan escribe así a su audiencia, porque ellos sí entendían estas figuras. Entonces, para eso es importante conocer toda esta literatura. Y toma bastante tiempo poder leerla. Yo puedo decir que no la he leído toda, pero quiero avanzar en eso y es por eso que no he enseñado el libro Apocalipsis completo todavía por aquí, porque quiero darles un buen estudio de Apocalipsis, pero para eso tengo que leer todo eso. Así que eso es lo que te podría decir, querida Shirley. Gracias por tu pregunta.
Vamos a seguir leyendo algunos comentarios más. Voy a buscar el de Shirley y seguimos bajando. ¿Ok? Déjenme ver. Vamos a buscar a Shirley. Ya la encontré. Y por aquí seguimos bajando. Por aquí tenemos a Aurelio. Bueno, Aurelio creo que me mandó un regalito. Gracias, Aurelio. Por aquí tenemos a Dulce. ¿Cómo estás, Dulce? Bienvenida. Dice, saludos, pastor. Dios les bendiga. Saludos desde Arizona. Un abrazo hasta Arizona, Dulce. Gracias por estar con nosotros. José Baristo dice, ¿por qué no aparece el libro de Enoc en la Biblia? ¿Cuál fue el motivo? Gracias, José, principalmente porque la nación de Israel consideró este escrito un escrito que no es inspirado por Dios. Los judíos tenían criterios para decir, estos libros son inspirados por Dios y estos libros no. Y uno de los criterios es que Malaquías, si no me equivoco, fue el último profeta en levantarse. Por lo tanto, todos los escritos posteriores a Malaquías son considerados libros de edificación, pero no inspirados por Dios, porque Dios dejó de hablar por medio de profetas durante todo ese periodo. El periodo intertestamentario abarca más o menos 400 años, donde no se levantó ningún profeta hasta Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se levantó para anunciar la venida del Mesías. Por lo tanto, ese periodo en el cual no hubo profetas es un periodo en el cual la nación de Israel entendía que Dios no escribió, no dictó, no inspiró literatura en ese tiempo. Ese era uno de los criterios, José Evaristo. Más de eso no recuerdo en el momento. Gracias, José. Pedro dice, si no tienes saldo, ahí... ok, le está respondiendo creo Camaca. Esclavo de Cristo, buenos días. Dice, hombre, considero un tiempo bien invertido ver tus live. Ánimo, Dios contigo. Gracias, hermano. Muchas gracias por tus lindas palabras. María Muñoz dice, ¿de dónde salió que el sacerdote lo sacaban de las campanitas desde niña? He escuchado eso. Yo también lo he escuchado, no sé de dónde. Yo he tenido el privilegio de visitar Israel en algún momento en mi vida, hace muchísimos años atrás. Y yo me acuerdo que dentro de nuestra visita a una réplica del tabernáculo, se nos enseñó exactamente lo que les dije hoy, de que eso es algo que el texto bíblico no lo dice, de que el texto bíblico no habla de unas campanitas, de un hilo que se le sacaba al sacerdote. Es más, no tenemos testimonio bíblico de un sacerdote, o sumo sacerdote, mejor dicho, que haya muerto al entrar al lugar santísimo. Porque, ojo, esto más que todo era como un juicio de rebeldía, el hecho de que alguien entrara al lugar santísimo. Si nosotros vemos el texto bíblico y revisamos algunos pasajes, nos vamos a dar cuenta de que aunque Dios dijo, el que entra ahí va a morir, no necesariamente al entrar al lugar santísimo, como lo fue en el caso de Nadab y Abiú, murieron inmediatamente. Nadab y Abiú mueren porque Dios les manda fuego a ellos y los quema. Pero cuando nosotros vemos más adelante en Primera de Samuel, María, vas a encontrar que Jofní y Finés, los hijos del sumo sacerdote Elí, entran al lugar santísimo. ¿Cómo sabemos que ellos entran al lugar santísimo? Porque ellos sacan el arca del pacto y empiezan a utilizar el arca del pacto como si fuera un amuleto, como si fuera un objeto de protección, y se la llevan a la guerra. Para poder haber sacado el arca del pacto es que han tenido que entrar al lugar santísimo. Y Dios no los mató. Pero sí llegan a morir por parte del juicio de Dios, porque ellos llevan el arca del pacto a pelear, por así decirlo, a guiar la guerra, y Dios, a propósito, por su idolatría, por su superstición, termina haciendo que ellos pierdan la guerra, y Jofní y Finés mueren por eso. Por lo tanto, no necesariamente iban a morir inmediatamente por entrar ahí, pero Dios los iba a juzgar. Y el caso de Jofní y Finés es claro al respecto. Así que te animo a leer Primera de Samuel 1 para que veas esa historia. Quiero saludar a Daniela Guadalupe hasta Guatemala. ¿Cómo estás, Danielita? Bienvenida. Por aquí Maca dice, Horacio, muy buena tu explicación sobre por qué los fundamentos de la Iglesia Católica son diferentes. Yo creo que para mí, porque tenemos hermanos católicos romanos aquí, para mí el tema de la infalibilidad papal es una piedra de tropiezo para que yo pueda ser católico romano. No lo sería. Es una de las razones por las cuales yo no sería católico romano. Gracias, Maca. Vamos a seguir leyendo algunos comentarios más. Déjenme buscar, por aquí tenemos a George. Si no me equivoco, se me perdió su comentario. Déjenme buscarlo. Déjenme buscar el comentario de George. Aquí tenemos a George. Déjenme ver. Dice, buenos días, pastor. ¿Qué opina de la liberación de la vida extraterrestre dada la evidencia de Estados Unidos? Gracias, George. Aquí hay temas bien interesantes para conversar. Estuve viendo un podcast hace unos días atrás, lo compartí en la comunidad de WhatsApp, creo que todavía tú no estabas, George, en la comunidad, de un canal de YouTube que se llama Roca Project. Roca Project es un canal de un hermano en la fe, alguien cristiano, que entrevista a distintos personajes sobre distintos temas.
y entrevistó a alguien que estaba muy metido en el mundo de la ufología, de los extraterrestres, y la conversación fue bien interesante. Y una de las cosas que este hombre estaba diciendo era que Estados Unidos poco a poco está preparando al mundo entero y hay hasta presión mediática y política, etcétera, etcétera, para que suceda en un futuro el día de la revelación. Es interesante que este hombre dice que dentro de Hollywood, por ejemplo, y dentro de todo ese mundo mediático, ya se ha ido preparando mentalmente al mundo para que poco a poco se llegue a entender de que cuando sucede este evento donde se diga no somos los únicos en este mundo, no cause el impacto social que causaría si esto sucede sin previa preparación. Por lo tanto, las películas que nosotros vemos de estos, por ejemplo, Los Hombres de Negro es una película que habla acerca de eso, y otras películas más, son películas que preparan la mentalidad, la psique del hombre, para que cuando llegue este momento no haya un choque ontológico. Así se le llama a este evento. Choque ontológico es ese choque que vas a tener, ese shock que vas a sentir si te enteras de la noche a la mañana de que hay vida, aparte de la humana, inteligente, en la Tierra. ¿Qué cosa yo podría decir filtrándolo a la luz de la palabra de Dios? De que algo de lo que hemos hablado hoy tiene que ver con esto. Si nosotros estudiamos Génesis 6, por ejemplo, en su contexto sobrenatural, como lo entendía Israel, es algo que ya ha pasado antes. Es algo que quizás vamos a volver a ver en nuestro tiempo. Realmente no lo sabemos. Pero estos seres espirituales, estos seres que se mezclaron con mujeres, no es que todos están encarcelados. Hay un gran grupo que sí, pero parece ser que va a haber algo similar en el futuro. Si nosotros estudiamos libros de tradición judía al respecto, se nos dice que estos seres celestiales fueron los que les enseñaron muchas cosas a los seres humanos. Y cuando digo muchas cosas, por ejemplo, vemos las pociones, vemos la astrología, estudiar los astros y las estrellas, esto es el zodiaco por un lado. O sea, no lo hicieron en un buen sentido, lo hicieron en un sentido maligno. Por eso es que se terminaron mezclando con mujeres, por eso es que vino el diluvio y cosas similares. Así que realmente vamos a tener que esperar y ver qué es lo que sucede. Según lo que he estado viendo de spoilers de una película que quiero ver, tengo que esperar que esté online para poder verla en stream, que se llama El Día de la Revelación de Steven Spielberg, ha salido hace un par de días. Parece ser que lo que trata de hacer Spielberg es contar ese momento, el momento en el que sucede el Día de la Revelación, y lo que trata de poner es a estos seres como buenos en su mayoría, para que nosotros al final o el mundo esté preparado para entender, no, estos seres son buenos, estos seres quieren algo bueno para nosotros. Pero si nosotros filtramos toda la luz de la Biblia, no es así. Pero el mundo capaz se va a mover en esa dirección. Estaríamos entrando en un punto en la historia donde nuevamente se va a retomar lo sobrenatural como algo creíble, como algo que no es tan dudoso, que sí era parte del mundo antiguo. El mundo antiguo no estaba pensando racionalmente en ese sentido de que todo lo quiere racionalizar, sino que entendía estas cosas son sobrenaturales, hay un mundo espiritual detrás. Hoy día el mundo no funciona así, por más creyente o no creyente que sea. Parece ser que esto va a cambiar en el futuro. Así que hay un montón de cosas que se pueden hablar. Ese podcast de Rock and Project yo se los recomiendo para que vayan pensando y filtrando cosas, porque podría el mundo cambiar de un momento a otro. Y en algunos casos podría chocar hasta en la fe de algunas personas. Es más, se cree de que cuando llegue este día de la revelación, una de las cosas que se quiere lograr es que la gente abandone muchas veces la fe, en un sentido como nosotros lo entendemos hoy, en el sentido cristiano, en el sentido de la fe verdadera. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para eso. Y es nuestra tarea ir investigando, ir conversando estas cosas también cuando salen a la palestra. Así que buena pregunta, George. Eso es lo que te podría decir para comenzar, George. Hay más cosas que quizás se podrían conversar, pero eso es lo primero. Quiero ver la película para tener una apreciación al respecto. El que ha hecho un live al respecto, solo que suelta un montón de spoilers, es Edgar Pacheco. Edgar Pacheco es un youtuber bien controversial. A algunos les puede caer bien, otros les puede caer pésimo. Unos lo van a ver como el anticristo, otros lo van a ver como un hermano en la fe. Y es alguien que de tanto en tanto le gusta hablar de estas cosas. He visto que ha subido un live hace poco, creo que ayer, de 3 horas. Así que seguro tiene muchas cosas que decir. A él le encanta ese tipo de cosas. Así que filtren todo cuando escuchen siempre su contenido. Y véanlo. No tiene nada de malo ver esas cosas. Los ayuda a pensar y a repensar su fe también. Gracias, George. Bueno, voy a ir terminando porque ya se me acaba el tiempo. Oh my God, Bizcochos dice muy buena respuesta. Gracias, gracias. Por aquí tenemos a Lili. ¿Cómo estás, Lili? Bienvenida. Dice, libros como el de Enoch, solo las personas maduras espiritualmente deberían leerlo. No necesariamente, Lili. En el tiempo de Jesús,
todo judío, independientemente si es espiritualmente maduro, no leía esos libros. Simplemente lo que tenemos que dejar claro es lo siguiente. Este es un libro que ni los judíos ni la iglesia ha creído que es inspirado por Dios. Por lo tanto, simplemente leemos y decimos, oh, mira, qué interesante cómo pensaban los judíos. Capaz tiene cierta razón, capaz no, en estas cosas. Y ya está. No es un libro que te va a desviar espiritualmente, para nada, Lily. Henry dice, ¿por qué algunos creyentes se creen judíos? Uy, esa es una conversación larguísima, Henry. Principalmente por malinterpretar el Antiguo Testamento. Principalmente por no conocer las distinciones entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Principalmente por no distinguir las diferencias entre las distintas economías, dispensaciones que Dios establece en el transcurso de la historia. Nosotros estamos en una nueva dispensación, en una nueva economía de Dios, en un nuevo pacto, con una nueva ley, y por lo tanto es muy distinto la relación que tenemos con Dios, la ley que tenemos de Dios, el desarrollo del plan de Dios en este tiempo que en el antiguo. Y entender la diferencia de pactos, entender la diferencia de dispensaciones y entender varias cosas más al respecto, pero sobre todo estas dos cosas, dispensaciones y pactos, es el problema por el cual muchos terminan queriéndose ser judíos. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento vemos, ok, esto es parte del Antiguo Pacto, esto nos apunta a Cristo, amén por eso, aprendemos más del Señor, pero no digo, ¿sabe qué? Tenemos que a partir de mañana guardar la fiesta del Yom Kippur, o a partir de mañana no comer cerdo en la vida. Yo creo que es más que todo por eso, Henry. Ok, me tengo que despedir, siendo las 10:10 de la mañana exactamente. Me despido, gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Espero que este live haya sido de edificación para ustedes. Nos estamos viendo el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para la segunda parte de nuestro estudio del capítulo 16 de Levítico. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado, acá a TikTok, y yo con gusto les mando el link de invitación. La comunidad que tenemos no es de estudio bíblico, sino es de amigos. Así que compartimos de todo ahí. Así que, si están interesados, están cordialmente invitados. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Bye, bye.